Amigos y amigas, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este salón de conferencias del Archivo General de la Nación, donde nos complace poner en circulación la obra El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo, de la autoría del distinguido doctor Esteban Mira Caballos, historiador español y miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia. Saludamos la mesa principal presidida por nuestro honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel. Al doctor Esteban Mira Caballos, autor de la obra que esta noche se pone en circulación. Al reconocido investigador doctor Genaro Rodríguez Morel, miembro correspondiente nacional y quien tiene la responsabilidad de presentar el libro que hoy nos convoca aquí. Asimismo, saludamos a los miembros de la Junta Directiva 2022-2025, al vicepresidente, doctor Fernando Pérez Memén, al secretario general de la Junta Directiva, el doctor Miguel Reyes Sánchez. A los expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia presente, doctor José Checheco, a los miembros de número correspondientes y colaboradores que nos acompañan, a los invitados especiales, profesores, investigadores, amigos y amigas que siempre se hacen presentes en las actividades de la Academia, gracias por estar aquí. A seguidas vamos a llamar al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel, quien tiene las palabras formales de bienvenida. Muy buenas noches, distinguidos amigos. Esteban Mira Caballos, autor de la obra en que hoy presentamos. Genaro Rodríguez, miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Un saludo cordial a Fernando Pérez Memén, vicepresidente de nuestra Junta Directiva, Miguel Reyes Sánchez, secretario. Saludo a los demás académicos de número aquí presentes, al licenciado José Checheco y a todos ustedes, apreciados, queridos amigos, que nos brindan el respaldo con su presencia en estas dos actividades que hemos llevado a cabo con la honrosa visita del profesor Esteban Mira. El libro que hoy se presenta a la consideración de la sociedad dominicana, El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo, sin duda que plantea una temática desde una perspectiva poco tratada por los estudiosos de los temas coloniales y del descubrimiento de América. Quiero señalarles que por razones de no disponibilidad de la editora, no recibimos a tiempo los libros, de manera que hoy no van a estar disponibles. Sin embargo, ya la librería Cuesta nos había confirmado que tienen un pedido en el país, que solo les falta retirarlo de la aduana y que después de mediados de este mes estarán disponibles. Lo que sí podemos hacer es que los interesados nos dejen su nombre y teléfono y nosotros con la misma librería Cuesta le podemos pedir que ellos nos separen esos libros para los interesados.
Genaro Rodríguez Morel, que es el historiador dominicano, reside desde hace muchos años en Sevilla, es el delegado de la Academia Dominicana de la Historia en la península ibérica y al mismo tiempo es el encargado de la misión copiadora de la Academia Dominicana de la Historia en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Genaro es un especialista en temas coloniales y es acaso el único, o sin el acaso, dominicano, historiador especializado en paleografía, es decir, el estudio de los documentos antiguos, del español antiguo, que él se dedica a transcribir para que investigadores modernos puedan accesar a toda ese caudal de información que descansa en el Archivo General de Indias sobre la colonia de Santo Domingo y de otras posesiones de España durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Entre las publicaciones de Genaro podemos destacar Los orígenes de la economía de plantación en la Española, una obra que mereció el Premio Nacional de Historia del Ministerio de Cultura en el 2011 y ha publicado artículos en revistas especializadas sobre la industria del azúcar, la cuestión de las sociedades coloniales, y ha rescatado ya una cantidad invaluable de documentos que ha transcrito, y el Archivo General de la Nación ha publicado por lo menos 10 o 12, 20 libros publicados ya de la colección de documentos que Genaro ha rescatado y ha transcrito, si se me permite el término, al español moderno, para que los estudiosos del pasado dominicano puedan tener acceso a esa inagotable fuente de información para poder entender el origen y desarrollo de la sociedad dominicana. Aprovecho también para decirles que tanto Genaro Rodríguez como Esteban Mira fueron entrevistados en esta semana por el distinguido amigo y periodista Fausto Rosario en su canal de televisión y en esa serie formidable, Tú qué cuentas, o tú qué dices, tú qué dices. Y les recomiendo que vayan a YouTube y ubiquen tanto la exposición de Genaro sobre el origen de lo dominicano, del criollo dominicano, cuándo surge, porque la generalidad de los dominicanos tenemos una confusión entre lo que es lo dominicano y lo que es la identidad nacional, que esa tiene que ver ya con el origen del Estado en el siglo XIX. Pero desde el siglo XVII, Genaro plantea con suficiente documentación que ya el criollo que emergió de la mezcla de indígenas españoles y negros africanos, surgió el criollo dominicano. De manera que, sin más preámbulos, los dejo en compañía de Genaro Rodríguez Morel, quien tiene a su cargo la ponderación de la obra El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un honor presentar por segunda vez la obra de mi amigo Esteban Mira. La primera fue en Sevilla, en el Archivo Histórico Provincial, y esta vez
aquí en Santo Domingo. La obra que estamos presentando, de la autoría del doctor Esteban Mira Caballo, es la continuación de los trabajos históricos que ha venido realizando durante las últimas décadas sobre la población indígena de las Antillas. En esta ocasión, el doctor Mira Caballo no se limita al estudio de la población nativa en el área antillana, sino que va más allá, interconectando el impacto que tuvo la demografía indígena en el viejo continente mediante la trata de indios esclavizados. Es importante destacar, y es justo que así lo señalemos, que durante sus años de estudiante, el primer contacto que tuvo con la historia española fue a través de la obra del doctor Fran Moya Pons, La Española en el siglo XVI, del historiador dominicano. Dicha obra fue de consulta obligatoria en las universidades europeas y fundamentalmente en la Universidad de Sevilla, cuna del americanismo español. Como hemos referido, en sus estudios iniciales, el doctor Mira Caballo se centró en el estudio de la población indígena de las Antillas. Precisamente su tesis doctoral fue El indio antillano, repartimiento, encomienda y esclavitud, de 1492 a 1542. Posteriormente, redujo sus esfuerzos al área exclusiva de Santo Domingo. Desde el año 2000, la Academia Dominicana de la Historia publicó Fray Nicolás de Obando, Los orígenes del sistema colonial español, de 1502 a 1509. Siguiendo la serie de publicaciones, en 2014, la Academia publicó La Gran Armada Colonizadora de Nicolás de Obando. Los vínculos del historiador Mira Caballo con el país no se limitan a estas publicaciones, sino también con artículos en la revista Clio y en el Boletín General de la Nación. Mira Caballo también ha incursionado en la historia temprana del continente con publicaciones igualmente importantes, entre las cuales podemos señalar una biografía de Hernán Cortés, publicada por la prestigiosa editorial Crítica. Igualmente, publicó una obra biográfica sobre Francisco Pizarro, igualmente en la editorial Crítica. En su obra más reciente, El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Nuevo Mundo, también de la editorial Crítica, en la serie mayor, que es la más importante de la editorial. El autor hace gala de su erudición y del manejo de las fuentes, tanto de archivo como de una gran bibliografía. En este último trabajo, el cual tenemos el honor de presentar, el autor dibuja un amplio panorama sobre el impacto que tuvo el proceso colonizador y la conquista y los efectos que tuvo el fenómeno de la migración, del tráfico humano, tan de moda en estos momentos. Esta obra está dividida en 10 capítulos, en cada uno de los cuales desarrolla líneas de notable importancia por lo novedoso que tiene. Desde las ideas más conservadoras de Ginés de Sepúlveda hasta el más eminente de los juristas españoles, Juan Solórzano, el más destacado y conocedor de derecho indiano, llegó a justificar la conquista de los pueblos aborígenes. Nada de eso debe sorprendernos, pues era la corriente filosófica de moda en la época. Frases como la de Juan Ginés de Sepúlveda, quien decía
que la diferencia entre españoles e indígenas era la misma que entre los hombres y los monos. Fueron casos aislados. Sin embargo, como refiere el mismo autor, esta corriente de pensamiento conservador encontró rápidamente respuesta en el seno de la Iglesia, con una corriente humanística de Fray Pedro de Córdoba, Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, entre otros. Por ejemplo, el gran jurista y padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria, llegó a sostener en la aceptación de la fe cristiana debía hacerse mediante la voluntaria y sin coacción. En esta obra, Mira Caballo entra en disquisiciones sobre las distintas corrientes filosóficas, explicando la gran lucidez y los conceptos empleados por la figura de la talla de Tomás de Aquino o de Agustín de Hipona, quienes justificaban la guerra siempre y cuando fueran por causa justificada, como se utilizó en la época colonial. Esta corriente humanística proveniente de la Escuela de Salamanca tuvo su efecto en Santo Domingo, como todo es sabido, en la figura de Fray Pedro de Córdoba y Fray Antonio Montesino, quienes en su famoso sermón denunciaron las atrocidades hechas contra la población nativa de la Española. Los detalles y la erudición con que el autor desarrolla este tema de vital importancia para entender el proceso evangelizador llevaba a cabo por los conquistadores nos permitieron conocer lo sucedido en los primeros años de la llegada de los europeos. Los ejemplos son abundantes, los cuales nos permiten comprender la forma en que se produjo el tráfico humano hacia el viejo mundo. Uno de los temas más novedosos que tiene que ver con el libro se refiere a la pericia que pasaron los nativos cuando eran trasladados como esclavos al viejo continente, muchos de los cuales terminaron en tragedia. El autor desarrolla los problemas que tuvieron los nativos tanto en la travesía como para su adaptación y los nuevos ambientes, nueva cultura y el principal problema, su reconocimiento como seres racionales. Muchas veces se tiene la idea de que cuando los indígenas que fueron trasladados a Europa como esclavos se sorprenderían, por ejemplo, con la Giralda de Sevilla. Pues no era así, porque aquí en América había construcciones tan altas o más altas que la Giralda de Sevilla. El capítulo 3 de este libro hace un repaso de los indígenas que fueron llevados a la península, entre los cuales aparecen las piezas que llevó Colón, que fueron 10, de las cuales solo sobrevivieron 6. Otro punto interesante en este estudio fue la tasa de mortandad durante la travesía y los principales factores que incidieran en ello. El historiador sevillano, citando a Las Casas, refiere que entre los factores que influyeron en las muertes de los nativos, el estado de hambre y así como también el hacinamiento de los navíos y que los transportaban. Otro punto a destacar en este capítulo está relacionado con el impacto que supuso sobre los naturales a la llegada de las urbes peninsulares. Refiere que poca impresión causaban las edificaciones sobre los llegados, sobre todo los que llegaban de México y Perú, que estaban acostumbrados a ver poblaciones más desarrolladas demográficamente que la misma Sevilla y edificios tan impresionantes como la Giralda, como hemos referido. El otro capítulo aparece del historiador camonense, nos habla de la esclavitud indígena, haciendo algunas comparaciones
con la esclavitud negra. Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, pone el interés en los nativos de las Indias y de la colonia española en principal, porque el 80% de indígenas que fueron capturados como esclavos en la primera mitad del siglo XVI eran de la española, eran indios taínos. Otro capítulo que aparece en este libro es el de la esclavitud indígena y hace algunas comparaciones con los negros que estaban en las plantaciones de ingenio. Nos llama la atención el concepto que tenían los indígenas, los cuales reivindicaban el estatus de hombres libres, contrario a lo que sucedía de los captores. En este capítulo el autor retoma el tema de las leyes nuevas de 1542 sobre la libertad de los indios, en la cual le dedica una parte importante. Analiza el papel de las casas en referencia a los indios y la defensa que durante toda su vida hizo de la población indígena. Sin embargo, a pesar de los fallos administrativos a favor de la libertad de los indios, no fue sino hasta 1551 que se produjo la libertad total de los indios. En lo referente a la población de la española, y según refiere el autor, muchos, sobre todo en la primera mitad, como hemos referido, correspondían a la población de la española. Otro tema que trata el autor lo hace en relación a los indígenas que fueron como esclavos de la parte mesoamericana, México, Perú fundamentalmente, de donde, según las investigaciones del doctor Mira Caballo, fueron miles y miles de esclavos indios que fueron llevados, por lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en el viejo continente todavía puede darse por sentado que hay una presencia de sangre indígena. Pero como el autor de esta obra él es Esteban Mira, lo vamos a dejar para que él profundice en los temas que él entienda que son de su interés. Muchas gracias. Sí, vamos a conocer ya un poco. El doctor Genaro Rodríguez Morer ha hecho un poco la presentación, pero vamos a conocer algunos detalles sobre su data profesional. Natural de Carmona, Sevilla, se licenció en Historia de América en 1990 y se doctoró en la Universidad de Sevilla en la misma especialidad en 1995, obteniendo la máxima calificación de sobresaliente, cum laude, por unanimidad. Ha sido becario de formación de personal investigador de la Junta de Andalucía y profesor visitante en el Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia y del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. Ha sido galardonado con varios premios, como el de la Fundación Xavier de Salas, el de la obra Pía de los Pizarro y el José María Pérez de Errasti y Narváez. En el año 2008 fue finalista del Premio Algaba de Investigación Histórica. Está especializado en las relaciones entre España y América en el siglo XVI, habiendo publicado 17 libros, así como diversas colaboraciones en obras colectivas, congresos y revistas de investigación españolas, alemanas, dominicanas, ecuatorianas, estadounidenses, chilenas, entre otras. Recientemente ha participado con más de un centenar de biografías en el Diccionario Biográfico Español, editado por la Academia de la Historia, y el volumen tercero de Una Historia Militar de España, que acaba de publicar el Instituto de Historia Militar de Madrid.
Actualmente disfruta de una beca para realizar una extensa y documentada biografía sobre el conquistador Francisco Pizarro. Sin más preámbulos, ha llegado el momento de escuchar el autor de la obra El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo. Con nosotros el doctor Esteban Mira Caballos. Bueno, buenas tardes y una vez más, igualmente que el día de la conferencia, ante todo mostrar mi agradecimiento al director de la Academia, Juan Daniel, y a tantos amigos aquí presentes, muchos colegas, muchos historiadores, con los que mantengo una gran amistad, especialmente con el profesor José Checo, Raimundo González y bueno, y muchos otros aquí presentes, a los cuales agradezco vuestra presencia aquí, porque las presentaciones de libros a veces pues son un poco áridas, ¿no? Bueno, ya le comenté al doctor Genaro Rodríguez que si se extendía mucho, yo me iba a despedir solo y decir que muy bien, que agradecido por estar aquí, y iba a cortar. Bueno, voy a hablar algunas cositas del libro, espero que estáis ya un poco cansados porque llevamos ya media hora o más de media hora de acto, y bueno, intentaré ser lo más breve posible y para no cansaros demasiado. Por deformación profesional, porque yo soy profesor de bachillerato, hace años que dejé la universidad y llevo 30 años dando clase a alumnos de bachillerato, que son los cursos previos a la universidad. Y de hecho mis alumnos no hacen historia casi ninguno, la mayoría hacen medicina o hacen ingeniería. Bueno, pues como siempre presentaré muchas fotitos, muchas diapositivas, ya digo, por deformación profesional, porque a mis alumnos les sueltas un rollo de media hora y han desconectado los 5 minutos, ¿no? Bueno, y muchos adultos también, pero bueno, en el caso de mis alumnos desconectan y me estrangulan si hablo más de 10 minutos seguidos, ¿no? Por tanto, bueno, pues ya digo, por esa deformación profesional intento siempre pues ser lo más ameno posible, exactamente igual como doy mis clases yo en España a partir de unos días que empiezo las clases a mis alumnos de segundo bachillerato, siempre pues muy didácticas, con muchas imágenes para tratar de captar su atención y que no desconecten, ¿no? Que ese es mi objetivo. Bueno, en primer lugar lo que quería decir, también lo ha mencionado Genaro, que el libro esta veces me preguntan ¿cuánto te llevó a escribirlo? Bueno, pues llevo pensando en él décadas. Antes que este libro publiqué en la editorial hispano-alemana, Verbuer Iberoamericana, que se tituló Indios y mestizos en la España del siglo XVI, que en realidad es el germen de este libro. Estamos hablando del año 2000. Pero incluso en 1993 di una conferencia en la Universidad de Leipzig, en Alemania, que se tituló exactamente así, Indios y mestizos en la España del siglo XVI. O sea, que lo que quiero decir que vengo pensando en esta temática, bueno, pues di una conferencia en 1993, pues estamos hablando de 3 décadas, ¿no? Más de 3 décadas pensando en esta cuestión. Es verdad que el libro pues lo he redactado cuando acabé el de Cortés, que creo que lo publiqué en el 21 y está 2 años expresamente dedicado a este libro, pero con el pozo de conocimiento que yo tenía de estar 30 años pensando en él. Bueno, hay que decir también que es un trabajo de fondo, es un trabajo de investigación donde he tenido que revisar la documentación de archivo. Ahí aparece, por ejemplo, no se ve bien, pero el Inga Atahualpa, natural de las provincias del Perú. Ese Inga Atahualpa era Francisco Atahualpa, que era el hijo del Atahualpa capturado y ejecutado en Cajamarca a partir del 16 de noviembre de 1532, que como dijimos, pues empieza esa conquista del Perú por parte de Francisco Pizarro con jaque mate, capturando al Inca. Bueno, pues el hijo se lo encarga y es este. Pero ese es una licencia de pasajero. O sea, que es que en la licencia de pasajero de la Casa de Condenación aparecen numerosos indígenas, entre ellos este, que había estado en España, y esa es la licencia de pasajero para regresar otra vez al Perú. Pero me di cuenta que revisando las licencias de pasajeros de la Casa de la Condenación salían muchos indígenas, que seguramente habría gente que lo habría visto, lo habrán visto cientos de investigadores antes que yo, pero no le habían prestado atención. Bueno, pues en la licencia de pasajeros nos había pasado un poco desapercibido todo, que también hay muchos mestizos y hay muchos indígenas, ¿no? Estas son las licencias de regreso,
de todos esos que habían llegado, que es una parte solo, primero porque había migración ilegal y en segundo lugar porque muchos vinieron y no volvieron o murieron en España. Bueno, pues lo que quiero decir con esto que es un trabajo de fondo, un trabajo de investigación. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que tiene mucho aparato crítico. El que se compre el libro, lo quiera leer, que no espere una novelita que se lee, no. Es un libro denso, con mucho aparato crítico, porque yo trato de demostrar hipótesis, digamos, nuevas, ¿no? Y cuando uno trata de demostrar hipótesis nuevas, no puedo decir esto porque se me ocurrió. En este libro no solamente digo lo que digo, sino por qué lo digo. Con lo cual el libro tiene casi 1.400 notas, donde a cada paso voy aclarando por qué estoy diciendo eso que estoy diciendo, ¿no? Porque cuando uno tiene que demostrar ideas e hipótesis que rompen con lo que se ha venido diciendo los últimos 2 siglos o los últimos 100 años, pues uno tiene que tratar de explicar por qué. Por tanto, es un libro, ya digo, con mucho apéndice documental y con mucho aparato crítico. Bien es cierto que Crítica, del Grupo Planeta, tiene siempre el detalle de publicar las notas al final, con lo cual el libro puede tener 2 lecturas. Hay 250 páginas que se pueden leer del tirón y después tiene todo el aparato crítico al final, con lo cual uno puede quedarse con leer el libro o puede quedarse con ir viendo a cada paso. O sea, se puede leer una lectura más amena o una lectura como investigador también, verificando atrás las fuentes en las que me he basado para tratar de explicar eso. Y otra cuestión que yo siempre, que a mí es lo que me ha animado siempre, ha sido la historiografía anglosajona, que siempre me ha guiado. Ahora muy denostada en España. Ahora en España el gran y admirado por el doctor Genaro Rodríguez, por mí y por tantos otros investigadores, John Eliot, por ejemplo, bueno, pues ahora ha dado por mirar mal a los anglosajones porque se atribuye a que buena parte de la historiografía española está influida por los anglosajones y qué tal. Bueno, para mí han sido siempre grandes maestros los anglosajones, Henry Kamen, Hugh Thomas, John Eliot, por supuesto, Paul Preston, o sea, tantos y tantos historiadores anglosajones, porque ellos tienen una facultad de divulgar desde la investigación, de hacer lo que Erich Hobsbawm llamaba alta divulgación. Ellos investigan de fondo y después divulgan, algo que falla en la historiografía española y también en la dominicana, en general, en toda la hispanoamericana. En España tenemos el problema que hay 2 grupos de libros de historia. Los libros de fondo, investigaciones maravillosas de fondo de investigadores que no salen de la universidad. Y después están los divulgadores, que son otros, que cogen el libro de investigación del investigador y lo fusilan, y lo publican ellos de mala manera, ¿no? Bueno, pues yo creo que el objetivo tiene que ser la forma de hacer historia, de hacer alta divulgación de estos anglosajones. Y en toda mi carrera, desde que empecé, siempre me guié por estos historiadores que son capaces de divulgar, de llegar desde la investigación. No le dejan la divulgación a otros, no la hacen ellos mismos. Ellos investigan y ellos divulgan, ¿no? Aquí en la historiografía dominicana sí que ha habido un historiador, que lo ha citado antes el doctor Genaro Rodríguez, que lo ha hecho muy bien, ¿no? Que es Fran Moya-Pons, ¿no? Que es uno de esos historiadores, también muy referente para mí, los anglosajones y Fran Moya, porque Fran Moya sí que ha hecho siempre investigación de fondo y ha sido capaz de divulgar y de llegar, bueno, pues a muchas personas, entre ellas a mí, ¿no? Que efectivamente, como dijo el doctor Genaro Rodríguez, yo me inicié en Sevilla, lo primero que leí sobre la española fue de los trabajos de Fran Moya, que tuvo la habilidad de, sin conocerlo en persona en esos momentos, de captar mi atención, porque estaba tan bien escrita el libro suyo de la española, que bueno, que me fascinó. Y a partir de ahí, él lo ha sabido mucho más tarde, lo ha sabido, yo creo que en esta visita, se lo he confesado. Y a partir de ahí inició mi vocación por los estudios de la española en el siglo XVI. Bueno, y no me quiero alargar mucho, explicar un poquito el libro, algunas ideas. Yo creo que es importante acabar con el mito de la única dirección, de la dirección única de Europa-América. Como es lógico pensar, y yo lo explico en el libro, eso hay que demostrarlo además, aunque es lógico, fue un flujo bidireccional, siempre. Un flujo bidireccional en 2 sentidos. De Europa se fue a América y de América se vino a Europa, en todos los sentidos y en todas las expresiones. Hubo un descubrimiento mutuo
esto también lo digo, siempre hablamos del descubrimiento, que España descubre el 11, el 12 de octubre de 1492. El descubrimiento fue mutuo. Europa descubrió América y los americanos, es verdad que abruptamente en muchos casos, descubrieron Europa. Como ya he dicho en algunas ocasiones y explico en el libro, 5 meses después los primeros indígenas descubrieron Europa, ¿no? Unos cuantos españoles con Colón la descubrieron en 1492 y pocos meses después, en abril de 1493, un grupito de indígenas descubrieron Europa, ¿no? Y lo interesante de todo, como ya he dicho, es que ese descubrimiento y ese flujo bidireccional no ha cesado hasta la actualidad, ¿no? O sea, no solamente fueron estos indígenas que trae Colón, sino durante 5 siglos pues, ha habido este trasiego bidireccional en todos los sentidos. Bueno, y esto fue objeto de la conferencia del otro día, no voy a insistir más, pero hay que explicar a dónde voy, que es la llegada de indígenas a España en función a esto, a que la conquista en buena parte, no totalmente, fue pactada, fue dialogada, ya dijimos el otro día, sobre todo está muy claro esa conquista pactada en los casos de los estados, ¿no? Del estado inca, del Tahuantinsuyo y del estado mexica, ¿no? El Tahuantinsuyo, Francisco Pizarro con 180 hombres, impensable, alianzas con muchos grupos. Por tanto, no insisto en eso porque lo estuve explicando en la conferencia del martes, ¿no? Pero la conquista fue básicamente pactada. Evidentemente que hubo caciques, curacas, cazoncis que se opusieron a los españoles, pero no en el momento de la conquista, durante 3 siglos. Evidentemente que los hubo, ¿no? Arias, ¿no? Pero en buena parte de América se dieron esos pactos y alianzas por motivos diversos, como expliqué el otro día. Pero no solamente la conquista fue pactada, también la administración fue pactada. España mantiene a la élite indígena en el poder, sobre todo en las zonas estatales y las zonas de jefatura. Mantiene a los curacas y a los caciques, a los tlatoques, a los cazoncis, los mantiene en el poder porque les viene muy bien. Les facilita la administración de los indígenas y cobra los impuestos a los indígenas a través de sus líderes históricos, y por tanto mantiene esa estructura de poder. Ya digo, esto fue objeto de la conferencia el otro día. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues porque esto explica el objeto del libro, ¿no? Que es por qué llegan tantos indígenas y tantos mestizos a la península. Por eso precisamente, porque la conquista y administración de las Indias fue pactada y hubo miles de colaboradores necesarios del imperio en la conquista, pero también en la administración y en la defensa del imperio. Lo estuvimos explicando el otro día. Conquista, administración y defensa. Hay zonas de América donde la frontera fue defendida por indígenas, en algunos casos sin el concurso siquiera de los españoles. Ya digo, no insisto porque fue objeto de la conferencia del martes, ¿no? Pero todo esto me viene muy bien para explicar por qué encontramos a miles de indígenas paseándose por la península ibérica. Efectivamente, todos esos colaboradores se presentan en España y piden, pues de todo. Piden prebendas, rentas vitalicias, exenciones fiscales, escudos de armas. Entre 1550 y 1600 se estima que se concedieron más de 200 escudos de armas para ciudades, pero también para familias, para linajes. Títulos nobiliarios que se consiguen muchos nobles indígenas, ¿no? Que reivindican, bueno, que son nobles, que son indígenas, que son colaboradores necesarios de los españoles y que consiguen esas prebendas. Como ya dijimos, hay muchos títulos, marqueses, condes, vizcondes en España actualmente, que le fue concedido el título a su antepasado que era un indígena o un mestizo, y actualmente lo ostenta el titular, ese marquesado, ¿no? Que esto, bueno, aquí a lo mejor sorprende, en España también. No se es consciente de eso, está en los libros de historia, pero bueno, la gente a veces no es consciente de eso. Bueno, y lo interesante, como ya he dicho, que se pasean por España, pues toda la nobleza indígena, también en el libro sale algunos indios del común, algunos indígenas del común y muchísimos mestizos, pero ñustas, payas,
collas, pipiltin, cazoncis, tlatoques, todos esos se pasean por España para decir aquí estoy yo. Y yo fui colaborador del imperio y merezco igual que un gran administrador español, que un presidente de audiencia español o que un conquistador español, ¿vale? Todos estos se presentan para pedir prebendas. Especialmente interesantes son los tlaxcaltecas, que fueron los grandes aliados de Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlan. Hubo muchos más, pero los tlaxcaltecas fueron sus grandes aliados y ellos se consideraron aliados necesarios en esa conquista. Y se presentan en España un montón de embajadas. En el libro salen en el siglo XVI solo, creo que fueron 4 o 5 embajadas que llegan de Tlaxcala a Madrid a entrevistarse con el rey y a conseguir prebendas. No sabéis lo que consiguen. Consiguen, por ejemplo, la exención fiscal y que les nombren hidalgo. Los tlaxcaltecas son hidalgos y, por tanto, exentos del pago del tributo, ¿vale? Como colaboradores necesarios en esa conquista. Y ellos elaboran en 1552 el famoso lienzo o paño de Tlaxcala, que es bueno, está editado, hay muchas ediciones recientes, vistosísimo, con un montón de láminas, donde dan la versión tlaxcalteca de la conquista, o sea que dicen, no, está la versión de Hernán Cortés en las cartas de relación, la versión de Bernal Díaz del Castillo de la hueste de Cortés, y también está la versión tlaxcalteca, la versión, donde ellos destacan en esta versión la participación de esos tlaxcaltecas, y de paso también Marina, que Hernán Cortés la silencia, pero él, a Malinche, aquí sí que sale en muchos de los dibujos del lienzo de Tlaxcala como una figura preeminente, ¿no?, entre Moctezuma y Cortés, ¿no? Bueno, pues el lienzo de Tlaxcala, que lo hacen ¿para qué? Para decir su testimonio de lo que fue la conquista y los derechos que ellos merecían, que se encargan de reivindicar. Pero también está, bueno, los chalcas, con el famoso Francisco Chimalpaín, que hace esos anales de Chalco a Maquemecan, donde reconstruye toda la nobleza chalca desde la época prehispánica y reivindica sus derechos, porque él dice que no fueron los tlaxcaltecas los que más merecían, sino ellos, los chalcas. Que no, los tlaxcaltecas no, esos aportan hombres. Pero nosotros teníamos el grano, la zona chalca era el granero de maíz de Tenochtitlan y le cortamos el paso del maíz, los matamos de hambre, llegó Hernán Cortés y los conquistó. Se presentan estos. Francisco Chimalpaín no, pero van otros chalcas con el libro de Chimalpaín explicando los derechos que ellos tienen como nobles chalcas y su participación destacada y necesaria en esa conquista de Tenochtitlan. Pero después también llega Felipe Guamán del Perú, exactamente igual, que elabora su historia, la Nueva Coronica, la obra de Guamán Poma, de Felipe Guamán Poma de Ayala, en la cual explica la participación de los andinos en la conquista, de los grupos indígenas andinos, y llega incluso a comparar con los mesoamericanos para decir que ellos merecen más que los mesoamericanos. Los tlaxcaltecas fueron unos traidores, ¿no?, que los tuvo que derrotar Hernán Cortés y después salían, pero que ellos no, que los chimúes, los chancas, los lambayeques, todos ellos se prestaron a Francisco Pizarro para colaborar en su conquista desde el primer momento y que por tanto merecían mucho más que los demás. O sea que todos estos colaboradores después se presentan en España y se pelean entre ellos para ver quién merece más y quién tiene que recibir más derechos. Bueno, y no sé lo que he hecho, que le he dado a apagar o lo que sea. No sé si desde allí, bueno, si no... Ah, vale. Eso es, vale, bueno, no sé si era esa por la que íbamos, pero bueno, no me quiero extender demasiado. Vale, bueno, y en esas reclamaciones alguna idea así curiosa, para que veáis el papel activo de estos indígenas. O sea, que no eran, bueno, no, llegan a España y reivindican en esos procesos que yo he investigado en el Archivo de India, reivindican sus derechos. ¿Y de qué se dan cuenta esos indígenas? Que España es un estado casticista, que se sustenta sobre la unidad de la religión cristiana. Y por tanto, ¿qué afirman ellos? Yo no soy judío. Ellos afirman ahí en el juicio, en la probanza que hacen, yo no soy judío. Porque en la América prehispánica todo el mundo sabe que no había judíos. Vosotros podéis ser, por muy noble que tú seas, por muy rey que tú seas, tú sí puedes tener sangre judía porque aquí había. Pero nosotros no. Reivindican eso, lo cual da que pensar, pensarlo bien. O sea, cuando ellos dicen eso, ¿eso qué implica? Un conocimiento de la forma de pensar de los españoles que están utilizando en su beneficio para decir yo no tengo sangre judía porque en la América prehispánica no había judíos, ¿no? Pero esa es la actitud. Esa es la actitud que yo observo en los procesos, que no son indígenas que vienen, no, ellos planifican todo y ven cómo pueden conseguir más derechos y lo hacen
se reinventan allí. Unos esgrimiendo esto, otros no eran caciques, pero había muerto el cacique, aquello estaba a 12.000 kilómetros, y no, yo soy el cacique, y se salen con la suya, consiguen buscar a otros indígenas que digan que era el cacique y no lo era para conseguir beneficios, otros tienen 3 criados que van con ellos y se presentan como pobres, pobrísimos, para conseguir una prebenda del rey, porque lamentablemente son miserables y son pobres. O sea que ellos saben actuar ante el rey para conseguir lo que quieren, ¿no? Eso es lo importante, esa actitud activa que tienen esos indígenas, que siempre tenemos la idea del indígena, bueno, pues el pobrecito, el que no. No, ellos intentan buscar su oportunidad. Y los esclavos también. Los esclavos que se llevan en los primeros 50 años de la colonización también se movilizan entre ellos, hablan entre ellos, se juntan entre ellos, se juntan en las tabernas, en las tascas, entre ellos para hablar y se ayudan unos a otros para ver cómo pueden hacer para conseguir su libertad. Y lo consiguen. A partir de 1542, con las leyes nuevas, llega Gregorio López a la Casa de la Contratación y de oficio libera a todos los esclavos indígenas originarios de las Indias españolas, ¿no? Por tanto, hay una actitud activa de todos ellos, ¿no? E incluso he visto, por ejemplo, Esteban de Cabrera, que es un indígena liberado, que murió longevo, con 80 y tantos años en España, en el siglo XVI. Este lo liberaron en 1542 Gregorio López y después ayuda a otros indígenas que están por allí, amigos suyos, a que se liberen, a que pidan la libertad porque les corresponde. Y salen los procesos, salen varios procesos que dice, no, porque mi indio no se quería liberar, pero es el embaucador de Esteban de Cabrera que ha hablado con ellos y le ha dicho, y le ha puesto... O sea, entre ellos se entendían, hablaban y se ayudaban entre ellos, ¿no? Esa es la actitud que veo yo, que observo yo en esos procesos en España de esos indígenas. Bueno, y llegan incluso a tener un procurador de causas. Bueno, hay varios, ¿no? Alberto Chosop, también, Vicente de Mora Chimo. O sea, llega a haber tantos pleiteantes en España reclamando derechos que llegan a tener procuradores de causas indígenas. Vicente de Mora Chimo era chimú, de origen chimú. Se establece en Madrid como procurador, por libre, como procurador con un bufete libre él, para llevar las causas de los andinos. Cuando llega un andino a Madrid, no se busca un procurador español, sino que se va a Vicente de Mora y Vicente de Mora le prepara los papeles para reivindicar ante el rey y conseguir esos derechos, ¿no? Y si consigue el derecho le cobra, si no, no. Bueno, pues esa actitud, ya veis, incluso, ya digo, procuradores de causas indígenas, ¿no? Algún que otro mesoamericano y varios andinos que están en Madrid para ayudar a esos indígenas a llevar a cabo esas reivindicaciones y llevarse el gato al agua, que por cierto, el rey satisface casi todos. Hay algún caso que no, pero a casi todos les satisface. Indígenas nobles, pero también algunos del común. Hay de todo. Llega algún indígena maltratado por su encomendero, oye, se presenta en Madrid el tío, que a lo mejor es un macegual, es un pobre de una encomienda donde el encomendero le maltrata y le dice, oye, que yo vengo a reivindicar que mi encomendero me está maltratando. Y se va con una cédula bajo el brazo en la que pone, dirigida al virrey o al gobernador, al capitán general, que su encomendero lo trate bien en adelante, so pena de multas. O sea que ellos, digamos, juegan sus bazas. Bueno, ¿y qué llega a España? Bueno, pues un poco de todo. Una oligarquía mestiza, muchísimos mestizos, no solamente indígenas, muchos mestizos, porque hay muchos padres que son españoles, que han tenido un hijo mestizo y que quieren que su hijo se eduque con su familia española. Y por tanto los mandan a España pues en cantidades, o sea, yo tengo detectado en el libro muchísimos casos que he conseguido aislar y que llegan a España y vienen con dinero, porque el padre es un conquistador o es un encomendero allí y manda a su mestizo a España con su familia con varios cientos de ducados, varios miles de ducados, ¿no? Y con rentas, ¿no? Con lo cual viene a España. ¿Y qué le pasa a ese mestizo en España? Pues ni discriminación ni nada. Yo he hecho el seguimiento de muchos de ellos y se establecen en Ciudad Rodrigo, se establecen en Medina del Campo, se establecen en Madrid y se ubican en la élite local. ¿Por qué? Porque tienen dinero y no tienen problema ninguno para integrarse. Lo mismo le pasa a los indígenas, lo veremos ahora. Mestizos indígenas no tienen problema para integrarse. Bueno, y el rechazo racial.
no digo que no lo hubiera, yo no he observado ese rechazo racial. En realidad somos lo mismo de siempre, pasa como ahora. Aporofobia, si había odio al pobre, si eras un indígena pobre se las veían y se las deseaban. Sería largo entrar, en el libro vienen casos de españoles que vienen con su mujer indígena del común, una mujer del común indígena, y vienen a España y digamos, la rechazan y se casan con una española y la dejan tirada o la dejan. Hay varios casos, incluso hay algún caso llamativo por ahí de un español, Juan Márquez, ¿no? que llega a Ciudad Rodrigo con su mujer indígena y sus 3 hijos. Y cuando llega a Ciudad Rodrigo se casa con una española, después muere él y la mujer española saca a la venta a la primera mujer de su marido y a los 3 hijos de su marido como esclavos. O sea que sí que hay casos verdaderamente. Esto es como todo, ni todo luces ni todo sombra, ¿no? Como la historia, como la vida misma, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hay casos también dramáticos, ¿no? En el libro se pasean todo tipo de casos, cientos de casos, unos más felices, otros más dramáticos, hay un poco de todo. O un español de Zafra, no recuerdo el nombre, sale en el libro, que se presenta en Zafra casado con una niña de 8 años, una niña indígena. En América no había habido problema ninguno, pero llega a Zafra y se monta un escándalo de órdago, interviene el obispo de Badajoz y finalmente disuelven el matrimonio y meten a la niña en el convento de la Cruz, un convento que hay allí que actualmente es el ayuntamiento de Zafra. Allí recluyen a la niña, ¿no? O sea que evidentemente también pasaban cosas, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Pero bien es cierto que si era un plebeyo, un indio del común, podía tener problemas para integrarse y de hecho los indios del común se casan entre ellos, si los hay, y si no hay indios, frecuentemente se casan con subsaharianos o con berberiscos del norte de África, o sea, con esclavos, es lo que las relaciones que mantienen los indígenas del común. Ahora, si es un indígena noble o un mestizo noble, ahí no hablamos, ahí se integran perfectamente con los españoles, lo de siempre, igual que ahora, no es que no hemos cambiado tanto. ¿Vale? Como en España, que cuando llega alguien, si es una persona de fuera con dinero, ese es un extranjero y no pasa nada. O sea, cualquiera que tenga una posición económica se instala en España y es un extranjero y recibe esa palabra. Yo los conozco, ¿no? Un belga que hay en mi pueblo y ese es un extranjero, ese no es un inmigrante. Y después está el inmigrante, que es el que llega en una patera o el que llega pobre, ese es inmigrante. El otro es extranjero. Pues aquí igual, aquí igual. Si el indígena o el mestizo era rico, no había problema y no solamente se integraba, sino que se integraba en la élite. Y si era un plebeyo, bueno, pues estamos hablando de otra cosa, ahí sí que era discriminado. Bueno, sería muy largo, no sé si estáis muy cansados después de tanta... Bueno, pues un poquito más, como 10 minutos más. Bueno, llegan a España muchas criollas, muchas mestizas y muchas indígenas, y fijaos, para que veáis hasta qué punto estamos hablando de esta relación bidireccional. Estas indígenas, mestizas y criollas son mujeres de tronío que terminan siendo lo que hoy llamaríamos influencers sobre el resto de las mujeres españolas, donde estaban mucho más cohibidas. Lo he comentado, bueno, en tertulia que hemos tenido y demás. En España había 15 tribunales de la Inquisición para 500.000 kilómetros cuadrados y en América había 2. Posteriormente se crea el de Nueva Granada, 3 tribunales de la Inquisición para un montón de millones de kilómetros cuadrados. Para la mayoría de los americanos, la Inquisición estaba muy lejos y, por tanto, el grado de libertad que había era muchísimo mayor. Las mujeres estaban muchísimo más liberadas. Como hemos hablado yo muchas veces con el doctor Genaro Rodríguez, había mujeres que eran dueñas de ingenios, había mujeres que eran incluso encomenderas, que habían heredado la encomienda de su marido difunto, había mujeres empresarias, emprendedoras. Aquí, en España no tanto, ni muchísimo menos, ¿no? Mucho más liberadas. Llegan a España y causan sensación entre las propias mujeres españolas que se quedan a cuadro con lo que están viendo, ¿no? Y tantos casos que llegan, ¿no? De muchas de ellas, ¿no? Siempre me acuerdo del caso de una segedana, de María Martel, que llega con su marido, que era un encomendero peruano, también de origen extremeño, y cuando llega, y yo no aguanto a este hombre, ya se divorcia de su marido y se casa con un jovencito, se va a Sevilla, monta su palacete en Sevilla con sus criados y se dedica a vivir allí a su manera.
una forma de vida y una actitud que difícilmente haría una mujer española, ¿no? O sea, eran actitudes verdaderamente rompedoras para las propias mujeres españolas. Bueno, y una cosita más, mestizos de sangre real. Yo siempre pensé que las mestizas y las indígenas ricas se podrían casar con un español. Si eran ricas, el español pues sí se casaba. Pero cuestionaba, cuando empecé la investigación, que indígenas, indios, varones, se pudiesen casar con una española. Digo, no creo. En una España casticista como la que era, las mujeres formaban parte de lo español. No creo que los indios se casen tranquilamente con mujeres. Pues sí se casan. Hay muchos casos de casamiento. Bueno, esa sí es una mujer, Isabel Clara Colla de Loyola, que en 1613 la nombran marquesa de Santiago de Oropesa, título nobiliario que le da el rey, y adelantada del Valle del Yucay, que está casado con Juan Borja, con un Enríquez, noble, bien, hasta ahí bien. Pero también hay numerosos indígenas y mestizos que se casan con mujeres nobles españolas. Hay, por ejemplo, Martín Cortés Nezahualtecolocín, que se casa con una española. Hay que tener en cuenta, fijaos qué cosa, en España había de manera simultánea 3 Martín Cortés viviendo. El Martín Cortés legítimo, blanquito, habido de Hernán Cortés con Juana de Arellano y Zúñiga, con su mujer española. Martín Cortés, ya digo, el legítimo. El Martín Cortés mestizo, hijo de Hernán, el ilegítimo, de Hernán Cortés con la Malinche. Y estaba Martín Cortés Nezahualtecolocín, que era hijo de Moctezuma, era uno de los hijos supervivientes de Moctezuma, que se lo encarga Moctezuma a Hernán Cortés y se viene a España. Y por cierto se casa con una española noble. Pero tenemos también a Diego Luis Moctezuma, hijo de Pedro Moctezuma, nieto de Moctezuma el Tlatoani de México, Diego Luis Moctezuma, que se casa con Francisca de la Cueva, que siempre lo pongo porque es un caso muy significativo, porque Francisca de la Cueva era dama de honor de la reina. O sea, se casa nada menos que con la dama de honor de la reina de España e hija del duque de Albuquerque, ¿no? Son una persona de la máxima nobleza que se casa con un indígena sin ningún problema. Como estos casos hay muchos más en el libro. O sea, que decimos, racismo, no lo sé. No sé si... Tampoco digo que no existiera, pero que todas estas indígenas, tanto mujeres como hombres, se casan sin problema y se establecen en la élite. Estos dos no eran 2 matados en España, eran 2 miembros de la élite, ¿no? De un Enríquez casado con Ana María Colla de Loyola, que era una ñusta andina, ¿no? Y que llega a ser ella, no él, ella, marquesa de Santiago de Oropesa, que todavía en la actualidad están los marqueses de Santiago de Oropesa, descendientes directos de ella, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo he tratado de poner en mi libro. Bueno, y los Moctezuma ya ni qué decir, los Moctezuma por varios miles arraigan en España. Los descendientes del Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin se encuentran en España. Hay varios miles descendientes en España. Los Grado Moctezuma, los Toledo Moctezuma, los Cano Moctezuma, bueno, muchísimos de los 4 o 5 hijos que vinieron de Moctezuma a España y que fueron bastante prolíficos, ¿no? Pero fijaos el dato, todavía en 1792 la fragata Prosperidad le trajeron, bueno, pues 600 pesos fuertes a Bernarda Moctezuma y a José Moctezuma. O sea, todavía a finales del siglo XVIII le seguían llegando renta de la Caja Real de México a los Moctezuma residentes en España. Bueno, y el caso de Francisca Pizarro Yupanqui es muy significativo. Esta era la hija de Francisco Pizarro, que se cría, era una ñusta hija de Inés Guaylas y de Francisco Pizarro, y bueno, cuando matan al padre, cuando matan a Francisco Pizarro en su palacio en 1541, bueno, pues ella se refugia en el área Chimú, los chimúes la protegen a ella, y después ya el rey decide que venga a España y se viene a España. Francisca Pizarro Yupanqui, que se había criado en el Palacio de Lima como una princesita, ¿no? Pues viene a España, se casa con Hernando Pizarro en 1540, cuando ella llega a la... no, 40 no era, 44, cuando llega a la península ibérica, se casa con su tío, con Hernando Pizarro, porque pretenden reunificar la fortuna familiar, el hermano de su padre, para reunificar toda la fortuna familiar, dado que había muerto Juan, había muerto Rodrigo, y por tanto la quieren reunificar y se casan ellos.
pero en 1578 muere Hernando Pizarro y dice, esta es la mía, lo mismo que la sevillana que ella María Martel, lo mismo hace Francisca Pizarro, se casa con un jovencito que se le cruza por ahí y le gusta, con el hijo del conde de Puñón Rostro, y se va a vivir a Madrid, a la calle del Príncipe, donde lleva una vida palaciega con su jovencito, rodeada de riqueza, se gasta buena parte de la fortuna de los Pizarros y vive en el entorno de la corte. Francisca Pizarro, sin ningún problema, sin ningún rechazo, integrada perfectamente y en el entorno cortesano. Bueno, y también sería largo hablar del Inca Garcilaso. Hablando un poco, creo que algo dijo antes Genaro en la presentación. Bueno, ¿qué pensaron estos indígenas de España? Bueno, hay mucha documentación, pero es documentación oficial. Hay muchos registros de bautismo, hay algunos registros de matrimonio, hay algunos registros de defunción, también hay muchos procesos judiciales, del que pide prebendas y también del indio que se quiere liberar. Y por tanto presenta testigos, salen indios que vienen a testificar al juicio. Hay mucha documentación oficial, pero hay pocos testimonios íntimos. Personales hay muy poco. Le pasa igual cuando yo he investigado a Hernán Cortés, igual. Hay miles de documentos escritos por Hernán Cortés, pero testimonios íntimos de él contando sus intimidades, solamente tenemos una carta conocida, la carta que le escribe a su tía Inés Gómez de Paz. Pues aquí pasa igual. Tenemos muy pocos testimonios de lo que pensaron estos indígenas de los europeos. Por eso decía el otro día que, bueno, que la historia es una historia, la historia es una forma de reconstruir el pasado en base a pequeños fragmentos. Bueno, pues tenemos pequeños fragmentos que nos dan unas pistas y eso lo he citado yo en el libro y en base a eso he sacado yo unas deducciones en base a los 4 o 5 fragmentos que tenemos de ese sentir de esos indígenas. Y sí que se observa, bueno, pues eso, que quizás, a lo mejor también, pero quizás no quedaron tan admirados con la grandeza de España, con las obras monumentales. Lo mismo sí, ellos no lo reflejan, pero lo mismo sí, o no tenemos testimonios que lo digan. Pero sí que tenemos algunos fragmentos de algunos de ellos que se sorprenden de la miseria, que se encuentran en la Sevilla imperial, era muy rica, pero también había una hampa extremadamente grande de muchos vagabundos, pedigüeños, niños abandonados, que lo pintara incluso Murillo, ¿no? en su obra, ¿no? Esos niños vagabundos, ¿no? Bueno, pues le llama la atención eso a estos indígenas, que, bueno, puede chocar desde una visión eurocentrista, ¿no? Algunos españoles quizás, europeos, le puede chocar, ¿no? Bueno, pues ellos destacan esto, ¿no? Porque puede ser que en sus tribus o en sus bandas o en sus jefaturas de origen fuesen pobres, pero lo eran todos. Y no abandonaban nunca a ninguno de sus miembros, ¿no? Y les sorprende que haya gente miserable, gente tirada en las calles, niños abandonados, el infanticidio brutal que se producía en Europa durante la Edad Moderna, ¿no? Esos abandonos, esos niños expósitos, ¿no? Que se cuentan por centenares, ¿no? Que eran abandonados, ¿no? Ante la pasividad de buena parte de la población que lo daba como normal, ¿no? Yo he estudiado también el caso de los niños expósitos en España. Bueno, pues eso parece que le llama la atención. Y tenemos un testimonio solo de unos indios de Norteamérica cuando van a Londres que le llama la atención los relojes y los compases, lo cual tampoco tiene nada de particular porque era un poco lo más avanzado de la época, esos relojes, ¿no? Y le llama la atención esa tecnología. Y bueno, y para acabar ya y no hacerme excesivamente largo, acabar con 3 diapositivas de esas relaciones bidireccionales mutuas que se producen durante siglos, ¿no? En primer lugar, hablamos siempre de los virus. También se globalizan los virus, como en la actualidad, ¿no? El coronavirus, ¿no? Que está circulando por todos lados, y otras que desgraciadamente llegarán, ¿no? Porque vivimos en un mundo globalizado. Bueno, se globalizan las enfermedades. Son muy conocidas, y aquí sobre todo la española, el daño que hicieron las enfermedades españolas, europeas, como la viruela, el sarampión, el tifus exantemático, la peste bubónica, tantos y tantos enfermedades que diezmaron a las poblaciones indígenas. Pero bueno, hubo otros aportes también, hubo enfermedades indígenas que diezmaron a la población española. En la conquista, por supuesto, se conocen algunas, ¿no? La bartolemiasis, por ejemplo, que era una enfermedad andina, agarró en Coaque a Francisco Pizarro la hueste y por poco se los carga a todos. Murieron la mitad de la hueste, murió en Coaque a costa de la bartolemiasis, para la cual tenían inmunidad los andinos, pero los españoles no. O algunas que traen los propios africanos, ¿no? Se conocen varias enfermedades que trajeron los africanos y que causaron estragos entre los indígenas y también entre los españoles. Bueno, pues también a Europa
llegó la cepa virulenta de la sífilis, ¿no? Que la traen los conquistadores, bueno, que se la han contagiado a las indígenas y que causa estragos en Europa a partir de los años 20. Empieza a causar verdaderos estragos y que termina cambiando la forma de vida de los propios europeos. Se cierran los balnearios para intentar controlar la propagación de la sífilis, ¿no? Y se cierran las mancebías. En España hay órdenes para cerrar las mancebías porque es una plaga lo que está provocando la sífilis, que termina matando a muchos europeos durante varios siglos, ¿no? Y el remedio va a ser indígena, como vamos a ver ahora, el remedio parcial de la época. Pero también hay un flujo de plantas y alimentos, ¿no? Un flujo de alimentos que llegan a Europa, americanos, y otros europeos, por supuesto, como bien sabemos, que llegan a América. Se globaliza la gastronomía, pero también las plantas. Los españoles buscan plantas medicinales. Lo comenté el otro día en la ponencia. Los españoles buscan oro, tienen afán por conseguir oro, ¿no? Decía Guamán Poma que por la noche soñando los españoles decían oro, plata, plata del Pirú. O sea que ellos sueñan con el oro y efectivamente quieren riqueza. Pero no solamente eso, también sienten fascinación y buscan otras cosas también. Buscan plantas medicinales porque ellos quieren riqueza, porque son pobres muchos de ellos y quieren riquezas. Pero les azotan las enfermedades y buscan el Edén. Y buscan elixires. Algunos, bueno, Villasante, que lo hemos trabajado Genaro y yo, comercializa un bálsamo que es casi milagroso, ¿no? Que llega a comercializarse a España y termina fracasando la empresa porque al final el bálsamo ni cura ni nada. Pero ellos buscan plantas medicinales que remedien esa plaga que hay en Europa de la enfermedad, ¿eh? Y está ahí Juan Ponce de León, que va buscando la fuente de la eterna juventud y se sumerge en la primera charca que se encuentra y se toca la piel esperando ver la piel más tersa, pensando que ha encontrado esa fuente de la eterna juventud. Al final no solamente quieren oro, buscan también plantas medicinales que los liberen del yugo de la enfermedad y de la muerte, y se hacen auténticos catálogos. Empieza Fernández de Oviedo, la historia general y natural de las Indias, pero Nicolás Monarde hace un tratado herborístico. Hay varios tratados herborísticos con plantas americanas indígenas que se hacen en el siglo XVI. Y lo más curioso de todo, plantas americanas que se están aplicando en los hospitales españoles durante las primeras décadas ya del siglo XVI. O sea que ya no solamente las buscan, sino que quieren ya la implementación rápida a ver si consiguen una mejor curación de todas esas enfermedades que los azotan, ¿no? Bueno, pues también eso, ¿no? Ese intercambio de plantas medicinales, ese intercambio de la gastronomía, ¿no? Bueno, es bien sabido que una parte muy importante de la recuperación de la población española en el siglo XVIII se debió a la introducción de la patata, que se conocía ya, pero se introduce de manera masiva y quita mucha hambre en Europa. En Europa había hambrunas periódicas por las crisis periódicas del cereal. Y mucho de eso desaparece a partir del siglo XVIII. Acaban las hambrunas en Europa gracias a un alimento americano como era la patata, ¿no? Bueno, y tantos otros casos que se podrían citar. Acabo ya, no me entretengo más. Y por último, hay también un intercambio artístico. Estamos acostumbrados a pensar siempre el flujo de obras de arte de Europa hacia América. He puesto como ejemplo La Virgen con el Niño, preciosa, que ayer estuve viéndola otra vez yo, que siempre que vengo me acerco a verla, de la Catedral de Santo Domingo, bueno, que es una pieza del siglo XVI preciosa, del Círculo de Jerónimo Hernández, que era un escultor vinculado a Sevilla, que estuvo trabajando en Sevilla. Bueno, pues llegan Vírgenes con el Niño, crucificados, muchas obras de Europa, pero también está el flujo inverso. Pocos hemos pensado que había muchas obras hechas por indígenas que llegan a Europa, pero muchas más de lo que os imagináis. Yo cuando descubrí esto de los Cristos de Caña, ese estuve este verano, antes de estar en Santo Domingo, estuve en Santa Cruz de Tenerife de vacaciones y fui a el móvil, no sé, el mío no es, no sé. Bueno, vale, acabo ya rápidamente. Bueno, pues estuve en Tenerife y me acerqué a una parroquia, la parroquia de Garachico, y vi el Cristo y digo, ¿este Cristo? Y le pregunté al guía, no, este es de caña de maíz indígena, hecho por los indígenas, hecho por indígenas en el primer tercio del siglo XVI, esculpido por ellos, y
está en Garachico, procesiona como crucificado en Semana Santa y después los brazos son articulados, se los doblan y los sacan como yacente también. O sea, procesiona 2 veces en la Semana Santa, como crucificado y como yacente. Bueno, pues a mí me pasó que yo encontré los Cristos de los Santos de Maimona, de la Misericordia, el Cristo de la Hermandad del Baratillo de Sevilla. En mi pueblo, en Carmona, está el Cristo de la Veracruz, que ese no es de caña de maíz, pero es en hueco, hecho por indígenas, en San José de los Naturales. Y desde que descubrí eso, no hay pueblo al que llegue en España que no me encuentre un Cristo americano, un esto, o sea, hecho por indígenas. Hubo un flujo bidireccional. En los plateros de las iglesias españolas están llenos de obras de orfebrería donados por peruleros y por indianos con caracteres indígenas, realizados en platería con elementos indígenas. Amén de muchísimas capillas que hay construidas por peruleros con elementos indígenas. Yo digo que está por encontrar porque muchas de ellas no nos hemos fijado o no nos hemos preocupado. Hace poco estuve en Écija, una capilla fundada por un indiano, y aparecían penachos de pluma que no habíamos reparado porque no nos habíamos fijado en ello, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir con todo esto, y ya acabo, que el flujo fue bidireccional en todos los sentidos y de todo. De virus, de personas, de mercancías, de objetos de arte, de herborística, de plantas, de alimentos. O sea, fue un influjo global. Ni América fue la misma, por supuesto, después de la llegada de los europeos, ni Europa fue la misma después de ese descubrimiento, donde hubo influencias mutuas desde un primer momento. Y toda esa historia compartida es lo que he tratado de plasmar en ese libro, ¿no? Toda esa historia compartida entre los dos lados del charco, y he tratado de superar ya esa visión unívoca, quizás muy influida por la visión europea, de Europa que llega a América, ¿no? Europa llega a América y América llega a Europa, ¿no? Y ahí se produce un flujo que, ya digo, empieza en 1492 y sigue durando en el año 2023, donde estamos en la cumbre de ese proceso de globalización que se inicia con el descubrimiento de América. Bueno, y con esto es suficiente. Acabo la presentación. Menos mal. Vale. Bueno, gracias al doctor Esteban Mira Caballos por sus valiosos aportes históricos y la entrega que nos hace esta noche de su obra El descubrimiento de Europa, indígenas y mestizos en el Viejo Mundo. Les recuerdo que el libro estará a la venta en la librería Cuesta a partir de mediados de mes, y como dijo el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, don Juan Daniel Valcárcel, dejen sus nombres, por favor, para que la librería le pueda contactar. Nosotros nos vamos a encargar de eso, de tomar nota de los interesados en adquirir el libro. Así se les podrá avisar. Bueno, ¿cómo? Claro que sí. Bueno, de esta forma concluimos esta puesta en circulación y agradecemos de nuevo la presencia de todos ustedes y, por supuesto, al personal de la Academia Dominicana de la Historia y del Archivo General de la Nación, que hicieron posible la realización de la puesta en circulación de esta importantísima obra. Condujo este acto para ustedes esta humilde servidora Lucy Arraya, y les invitamos a un brindis para celebrar la feliz ocasión. Gracias y buenas noches.